están partidas en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ha habido cambios, pero algo que me llama mucho la atención es como Jesús, por ejemplo, llamó a los discípulos, eran pescadores, era gente común, no eran parte del Sanedrín, no eran parte de la élite o de los ricos o de los sabios, era gente común como nosotros, o sea, gente que con su familia, con sus trabajos, y Dios le entrega a estos hombres, dice el Padre me los dio, ¿sí? Y Él los discipula. Y luego los encomienda a llevar el mensaje de salvación del reino, y les dice hasta el último de la tierra, pero más que nada todo el enfoque de Jesús en ese tiempo fue en el área de Israel. Para el pueblo de Israel vino el mensaje. Pero qué tremendo que ya que Jesús está a la diestra del Padre y que empieza la persecución, ¿verdad? Dios decide escoger al hombre más religioso que había en ese momento, celoso de Dios, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con cartas credenciales magníficas, y de ese hombre Dios usa para alcanzarnos a los gentiles. Entonces yo he estado viendo qué es lo que Pablo hizo, qué es lo que Pablo aprendió, recibió, cuál fue su mensaje, qué descubrió Pablo, qué le fue revelado a Pablo. Entonces vamos a estar hablando, Pablo trae un mensaje de la gracia de Cristo. Pablo trae el mensaje del poder de la resurrección. Pablo trae el mensaje de la vida en el Espíritu. Y hemos estado viendo que no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Pablo, vamos a estar viendo a través de su vida y a través de las enseñanzas cómo totalmente cambió su manera de pensar. Fue realmente lo que él mismo declaró, que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Y yo creo que todos queremos conocer más de Cristo. Creo que hay cosas que han ido pasando, pero en este tiempo es muy importante que pongamos atención a la Escritura, que pongamos atención a lo que significaron las cosas, porque nosotros las podemos tomar con la mente de lo que ha aprendido, de un mensaje aprendido, pero Pablo hubo un cambio muy significativo y un impacto que hasta la fecha sus enseñanzas nos siguen hablando, ¿sí? Y no porque decimos Pablo es el centro, no, él supo poner el fundamento, supo vivir la vida en el Espíritu, y sin importar las pruebas, sin importar la persecución y todo lo que él vivió. Entonces creo que Dios nos quiere hablar en estos tiempos para que nosotros podamos tener esa sabiduría que Pablo buscó. Entonces, Cristo fue su sabiduría y todo lo que él recibió fue por revelación. Entonces creo que vamos a estar aprendiendo, vamos a estar descubriendo, vamos a estar extendiéndonos, vamos a ser alineados, vamos a tener un entendimiento mayor, ¿sí? Entonces Jesús se movió por el Espíritu, los discípulos también. Jesús los llama, ven a Jesús. Pablo nunca vio a Jesús, pero él lo vio ya resucitado, lo vio a la diestra del Padre. Él es el que ya le habla de la iglesia y dónde estamos sentados. Él tomó su posición, vivió otra dimensión totalmente diferente, y todo le fue revelado por el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo experimentó plenamente el poder transformador de Dios de una manera así, porque un día estoy persiguiendo y maldiciendo, tuve un encuentro con Jesús y ahí el viejo Pablo ahí cayó, no solamente físicamente, cayó realmente ese ídolo, ese ego, ese espíritu religioso, y su proceso fue ganar a Cristo, aprender de Cristo, ser como Cristo, ¿ok?
Entonces, pongamos atención, porque muchas cosas a lo mejor las hemos tratado de alcanzar ese objetivo, pero en nuestro razonamiento, como sentimos que podemos lograrlo. Pero Pablo nos enseñó un camino más excelente también, ¿sí? Entonces, es muy fácil para nosotros tratar de construir nuestra vida espiritual desde todo lo que hacemos, desde las reuniones, de las actividades, ¿sí? Desde las emociones del alma, de la mente, la voluntad. Queremos, ¿sí? Pero podemos entrar buscando conocimiento nada más. Mucho de lo que a veces nosotros buscamos es conocimiento. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser más efectivo? ¿Qué quiere que Dios haga? ¿A poco no? Sí, eso está en nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser mejores? ¿Cómo nos podemos amoldar a la letra? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Ese es el esfuerzo humano, ¿sí? Y podemos seguir reglas y podemos obedecer, podemos forzarnos muchísimo por generar los frutos del Espíritu, la paciencia, el gozo, la paz en medio de la tormenta. ¿A poco no? Sabemos que sí, es que es cristiano, no debe llorar. Es cristiano, es que no debe hacer eso. No, porque dice que siempre estamos gozosos, pero a veces tratamos de las emociones, tratar de acomodarlos para verlos como cristianos. Hay gente que los domingos se pone la vestimenta de cristiano y en la semana pues es otra cosa, su lenguaje es uno y luego es otro, tratando de vivir, ¿verdad? De acuerdo a cómo se espera que viva un creyente. Podemos esforzarnos por cultivar esas emociones, ¿sí?, que se parecen a los frutos, pero nunca experimentar el poder transformador de Cristo. Lo hacemos en nuestra fuerza y es desgastante. Lo hacemos, ¿verdad?, porque sabemos que eso es lo correcto. Pero si no podemos experimentar el poder transformador de Cristo en nuestro espíritu, todo nuestro ser. El libro de Reconquistando Nuestra Tierra tiene que ver con la conquista del alma. Y en este estudio vamos a irnos más allá de eso. Los que lo están tomando, esto les vaya a seguir añadiendo, porque ya viene como algo mucho más práctico, ¿sí? Y vamos a entender, cuando llegues a los reyes, lo vas a entender perfectamente, porque Dios sigue tratando con el alma. Dios sigue tratando con ese hombre interior. Entonces jamás podremos experimentar el poder transformador de Cristo desde el alma religiosa. Es el alma. El alma se da cuenta, quiere tener buenas emociones. Y decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Terminaba haciendo lo que no quería. Hay buena intención. El infierno está lleno de gente bien intencionada, pero que nunca, ¿verdad?, se rindió al señorío de Cristo. Su salvación en base es que tengo mi religión, soy buena persona, no le hago daño a nadie. El alma, entonces jamás podremos experimentar el poder transformador de Cristo desde un alma religiosa. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre es religioso. Fuimos creados para adorar a Dios. Se pierde la relación con Dios, el espíritu queda muerto, separado de Dios, entonces no tiene vida. Y el alma empieza a tomar el control de todo, la mente, las ideas. Por eso Satanás trabajó con Eva, dándole una idea. Mira, ¿qué Dios te dijo? Que no comas de ese árbol, de los frutos de ese árbol. Y ves la idea de, ¿sabes que si comes vas a ser como Dios? Entonces la idea de llegar a ser como Dios fue lo que penetró el alma, los pensamientos, las emociones. Y luego se veía agradable, se veía delicioso, se veía codiciable. Entonces el alma religiosa va a tratar de hacer eso que les hablaba hace rato, comportarse, de hacer lo bueno, de tender, ¿verdad?, la fachada.
de vestirse de tal manera para poder amoldarse o ser como Cristo, pero si no experimenta el poder transformador de Él en su espíritu, el espíritu tiene que ser renovado, vivificado, fortalecido, restaurado, ¿sí? Por naturaleza los seres humanos sentimos, como les comentaba, esa necesidad de relacionarnos con Dios, porque hay un vacío que el alma trata de llenar de muchas maneras, cosas materiales, relaciones, cumplir sus propios sueños, sus propios proyectos de vida. Ahí está el alma, el alma, el alma. Y cada vez gana más terreno y más terreno y más. Para que tú tengas éxito, no tengas hijos. Para que tú tengas éxito, tú decides cómo te percibes. El alma, el cuerpo. Es una alcahuete del cuerpo. Ahí se hacen los compadres, ¿no? O las comadres. Se alimentan uno al otro. Y vemos cómo el alma cada vez es más como Dios. A mí no me vas a decir, Dios, cómo me creaste, te equivocaste, estoy en un cuerpo diferente, no me siento así. Tiene problemas el alma. Está confundida, está atada, está vacía. Entonces el alma va a tratar de una manera con cosas materiales, con acciones, por medio de la religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca alcanzar sus propios propósitos, su propia salvación. Por eso decía Pablo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque comparado con la excelencia de Cristo, lo que Cristo hizo, ¿cómo voy a comparar el que yo voy a ser muy bueno y yo me gano la salvación? Yo hago sacrificios, yo hago mandas y hago esto para alcanzar la salvación. Es una afrenta a Dios. Buscar ser espirituales por medio de la religión es como tratar de volar, brincando como ahorita si la aleteo bien, voy a hacer ejercicio para poder aletear y me voy a elevar. Pues no, es tratar de alcanzar a un Dios que Él sabía que nadie lo iba a poder alcanzar por medio del esfuerzo humano. Por eso envió a su propio Hijo. Si las cosas que hacemos para Dios pueden hacernos sentir bien, pueden traer a nuestra alma, ¿verdad?, paz, un sentir de, wow, qué buenos somos, ¿no? Qué nobles somos, ¿sí? Y que puede hacernos sentir espiritualmente, ¿verdad?, que nos estamos elevando, que somos especiales, pero lo único que estamos elevando no es el espíritu, es el alma. El alma es la que se está alimentando. Hace muchísimos años salió un libro, Cómo ser cristianos sin ser religiosos. Cuando empezamos en la casa, fue uno de los primeros estudios que otra persona le pedimos que diera, porque es muy fácil. El alma va a trabajar por medio de la religión. Entonces fíjense que las enseñanzas de Cristo van y golpean directamente al alma, porque dice la palabra del Señor es como espada de dos filos, que penetra, que parte los huesos, que parte los tuétanos, que penetra hasta separar el alma del espíritu. La vida del alma, lo que tiene fuente en el alma humana, en el yo, va a producir una cosa, y aunque se ve igual a lo de acá, lo que está saliendo, surgiendo del espíritu, va a producir vida, va a producir transformación. Pero el alma no puede producir vida. El alma no puede producir la transformación interna que Dios quiere llevar a nosotros. Entonces nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que hacemos, buenas intenciones, lo que más nos movió fue el alma. Y el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? No es con espada, no es con tu alma, es tu espíritu. Le quiero hablar a tu espíritu. Quiero separar el yo para que Cristo sea el todo en todo. Este es un mensaje para todos los creyentes. Qué bueno que estás aquí. Y yo deseo que así como lo estoy recibiendo,
porque también Dios me lo está hablando, que podamos vivir la vida o el poder de una vida de un espíritu transformado. Muchas cosas hemos logrado y buenas, y Dios ha estado, su unción está ahí. Los discípulos lograron mucho, estaba la unción con regadas y sin regadas. Pero hay un camino más excelente. La semana pasada hablaba, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Espíritu Santo vino sobre María, ¿verdad? Vino por el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué Él necesitó ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo pudo venir por Él? Porque el ministerio, lo que iba a desarrollar, tenía que ser impulsado por el Espíritu de Dios. Y entonces por eso vemos los milagros, las transformaciones, todo lo que hizo. Y aparte que vino a hablar de un reino, no vino a hablar de una religión. Entonces igual nosotros necesitamos aprender a operar desde el alma. Y a lo mejor dices, es que yo llevo 40 años, tengo títulos y mira, me han dado diplomas y llevo muchos cursos. Que, si todo eso nos llevó a vivir en el Espíritu, gloria a Dios. Si todo eso vino a beneficiarnos, gloria a Dios. Pero hay un camino más excelente. ¿Se acuerdan de Marta y María, las dos hermanas? Llegó Jesús. Y Marta afanada. Quiero aprender más, quiero limpiar, quiero quedar bien y quiero atender. Y sus motivaciones eran muy buenas, pero no entendió el momento. Y María se sentó a escuchar. Se sentó a los pies, ahí a un lado de Cristo, para oír las palabras de Cristo. Entonces, nosotros, ¿por qué me llegó este tema? Porque he visto personas muy lindas, muy intencionadas, pero afanadas. Y que el grado y acá, y un curso y acá, y tengo que aprender, y ya me estoy esforzando, y voy a ser más bueno, y estoy aprendiendo, y todo eso es del aprendizaje de aquí y del alma. Y que te vas a tronar. No lo vamos a lograr así. Y si después de 40 y pico de años de creyentes, el Señor me está diciendo, todo eso fue bueno, pero te voy a enseñar que no va a ser en tus fuerzas. Te quiero mostrar, quiero que tú seas un canal a través del cual yo pueda obrar. No que tú hagas cosas para mí. No que tú te afanes y que después digas, es que en su nombre sanamos, en su nombre hicimos eventos, en su nombre logramos esto y logramos lo otro. ¿Quién se lleva los aplausos? El alma. Yo recuerdo reuniones en una congregación que preparamos un evento y muy suave, el deseo es muy bueno y a ver que los panderos y que la vestimenta y que la decoración y que los cantos y que si entra uno por acá y que se entra otro por allá y estás tú, wow, qué padre. Pero qué tremendo, para mí yo salía con mi corazón apachurrado porque no había presencia. Y luego los demás decían, qué padre nos quedó, ¿verdad? O sea, ¿quién se está llevando las glorias? El alma. Entonces es importante. No porque el alma quiere hacer cosas malas. Pero lo único que puede producir vida es lo que viene de Dios, viene su espíritu, el espíritu. Jesús es un espíritu vivificante, da vida. Tiene poder de resucitar. El alma no, el alma entretiene. Y el alma va a buscar las glorias para sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Lo podemos, a lo mejor te están viniendo recuerdos, situaciones. Dios quiere que veamos. Dios quiere que veamos. Entonces desde el alma podemos servir, podemos cantar, podemos predicar, ¿sí? Podemos hacer 1000 cosas en el ministerio y fuera del ministerio, pero los frutos y los resultados van a ser muy distintos a los que el Padre espera.
Jesús dijo, y vamos a ir viendo estas escrituras una y otra vez y una y otra vez. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. ¿El alma puede vivir independientemente de Dios? ¿Pues se ha vivido así? ¿El alma puede sustituir a Dios? Sí, así lo ha hecho. El alma no necesita el espíritu, al contrario, quiere controlar el espíritu. La mayor lucha no es afuera, la mayor lucha es interna, que el alma quiere seguir en el control de la vida. Entonces podemos hacer muchísimas cosas y añadir mucho conocimiento a ello, pero los frutos van a ser muy, muy diferentes a los que el Padre espera. Y Jesús dice, todo árbol o todo pámpano que en mí no lleva fruto, o toda rama que en mí no lleva fruto, el Padre que es el labrador la va a cortar o va a podar también. Entonces, ¿cuál fruto crees que espera el Padre? Los frutos del Espíritu. Es el carácter de Cristo. Jesús es el amor, es la paz, es la misericordia. Los frutos son un reflejo de la naturaleza de Cristo, del carácter de Cristo. Entonces dice, lo único que podemos dar es estar unidos en el Espíritu. Pablo decía, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí se pierde, ya no sabes cuál es tu espíritu y cuál es el del Señor, porque es uno. Es como mezclar dos vasos de agua. Cuando están separados, ok, está el espíritu de uno, está el espíritu de otro, pero cuando nos unimos en el espíritu, nos hacemos uno, ya no puedes separarlo. Eso es lo que Dios quiere llevar a su iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué la iglesia está tan dividida? ¿Por qué la iglesia está tan desfasada? ¿Por qué la iglesia está pasando por tantas situaciones y luchas internas? ¿Crees que sucedería eso si estuviera operando desde el Espíritu? ¿Crees que estarían los frutos del Espíritu fluyendo, el amor, la paciencia, el gozo? Si fuera el canal, el Espíritu, el que estuviera dirigiendo el Espíritu, sujeto a la dirección de la cabeza que es Cristo. ¿Dónde crees que está operando la iglesia? ¿Qué frutos se ven en muchos lugares? Les pregunto, ¿cuáles frutos se ven? La carne, le llaman la carne o el espíritu. El hombre carnal y el hombre espiritual. Y el hombre carnal puede ser muy religioso, muy chismoso, mentiroso, tranza. Todo eso se da porque el alma no se ha sometido al espíritu. Y el hombre trata de producir los frutos del espíritu, pero con mucho trabajo. Tengo que perdonar, tengo que amar. Mira, nosotros en el alma no podemos amar como Cristo amó. Solamente Cristo puede amar sin esperar, creyendo, dando todo. Entonces nosotros podemos tratar y sabemos cuando estamos haciendo mal y le pedimos perdón, Señor. Entonces es importante que veamos a dónde nos lleva. Es Cristo en nosotros, Cristo amando a través de nosotros, Cristo haciendo su obra a través de nosotros. Y Él sí puede. Nada más que el alma necesita ser conquistada, el alma necesita cederse, rendirse. ¿Sí? Lo que proviene de nuestros propios recursos humanos no producen vida. Lo que produce vida es lo que viene de Cristo, que fluye a través de un espíritu regenerado, restaurado, vivificado. ¿Por qué? Porque Cristo es el segundo Adán. La religiosidad es el alma tratando de alcanzar a Dios a través del esfuerzo humano. El alma puede sustituir de manera independiente de nuestro espíritu, puede subsistir, puede operar, ¿sí? Puede añadir, puede quitar lo que quiera. ¿Sí? El hombre cree que añadiendo más conocimiento, más actividades, más cosas hago para Dios, es más espiritual.
¿Cómo crecemos espiritualmente? Pues tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que aprender acá, tengo que activarme más. No, necesitamos rendirnos más. Rendirnos más. Y mira, yo me impresiono porque cuando ese Señor busca su corazón, Él te da lo que necesitas. Cuando tu espíritu está preguntando, Señor, ¿cómo hacemos esto? No lo entiendo. Señor, muéstrame. El Señor te empieza a revelar. Y no es tanto la actividad, sino recibir de su espíritu y rendirnos a su dirección. ¿Sí? Amén. Entonces el alma se enfoca, o el humano, nosotros nos enfocamos a veces mucho más en lo que podemos hacer para Dios que en lo que Él desea hacer por medio nuestro. Ese es un cambio muy fuerte. Lo que yo hago por Él, lo que yo considero que Dios necesita, o lo que Él me revela y lo que Él puede hacer a través de nosotros. Sabes que la tierra está gimiendo por ver una manifestación de los hijos de Dios. Y Cristo quiere manifestarse. Quiere manifestarse y tiene un cuerpo. Necesita un cuerpo donde recostar la cabeza. Necesita un cuerpo. Dios nos necesita. Lo estudiamos a través del estudio de intercesión profética. Dios se autolimitó para actuar en la tierra. Necesita que el corazón de la persona, nuestra alma, nuestro espíritu se ceda a Él, para que esas obras de justicia, para lo que los planes de Dios desea hacer o suplir las necesidades, lo pueda hacer a través de sus hijos. Es claro que Dios nos necesita. Entonces necesitamos volver Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? El árbol del conocimiento es muy atrayente al alma. Es lo que a Satanás le funcionó y le sigue funcionando. El Espíritu Santo nos está llevando al árbol de la vida. Dios es la vida, Jesús es la vida. A esa comunión con Dios, a ese lugar donde nuestra mirada está puesta en Él. ¿Sí? Él es la vid verdadera. De Él nos nutrimos, en Él nos movemos y Él hace su obra en nosotros y a través de nosotros. Quiero leerte algo que escribió Rick Joyner. Él escribió un libro que se llama Dos árboles en el jardín. Dice, frecuentemente pensamos que en el Antiguo Testamento como la ley y el Nuevo Testamento como la gracia. Dice Juan que la ley vino por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesucristo. Entonces, muchas veces pensamos que en el Antiguo Testamento como la ley y el Nuevo Testamento como la gracia. Pero no necesariamente es verdad. Dice, el antiguo pacto es la letra, el nuevo pacto es el espíritu. En el antiguo pacto está la ley del pecado y muerte. En el nuevo pacto está la ley del espíritu de vida en Cristo. De eso hemos estado hablando muchas veces. Entonces Dios quiere que veamos la palabra no con una mentalidad del Antiguo Testamento, no con una mentalidad religiosa, sino con la mente de Cristo. Dicen, si leemos el Nuevo Testamento con un corazón y mentalidad del Antiguo Testamento, la palabra solo será ley para nosotros. No haz esto acá, y entonces nosotros nos amoldamos a la letra, el comportamiento. Aprender más para tener más herramientas, más para poder, ¿verdad?, tener más conocimiento, árbol del conocimiento. Pero como la mente no ha sido renovada, Pablo así vivía. Su mente estaba formada por el legalismo religioso, ante la ley irreprensible. O sea, él tenía muchas cosas de qué gloriarse en las obras que él mismo había logrado, ¿sí? Pero tuvo que aprender a cambiar ese chip que traía religioso por el del espíritu. Entonces, leer el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto en el Espíritu. Si leemos el Nuevo Testamento con un corazón y mentalidad del Antiguo Testamento, la palabra solo será ley y mandamientos para nosotros. Seguiremos teniendo una religión muerta
que se basa en el cumplimiento de los mandamientos escritos en lugar de la vida con Dios y nuestro Salvador Jesucristo, en lugar de relación. En el Antiguo Testamento dice, les di las leyes, pero no las cumplieron. No las cumplieron, fueron llevados a cautividad. Y entonces les daré un nuevo corazón, quitaré el corazón de piedra. Les daré un espíritu nuevo para que guarden mis mandamientos. Eso es el nuevo pacto. El cumplimiento del nuevo pacto es Cristo. Ya no es la ley escrita en letra o en piedras. Es la ley puesta dentro del corazón que amamos. Que ahora, Señor, decimos, wow, gracias, Señor, porque tu ley, ¿verdad? Es buena, es perfecta como plata refinada. Es la ley. La vemos diferente. Pero no andamos por la ley, por el cumplimiento de la ley. Andamos a través de Cristo, que Él cumplió toda la ley para que nosotros pudiéramos ser justificados en Él. Uno de los principales objetivos de Satanás es hacer que los creyentes y los no creyentes vean la Biblia como un árbol del conocimiento en lugar de un árbol de vida, irnos al árbol de la vida, para que así podamos, Él, ¿qué va a hacer? Mantenernos accionando en el esfuerzo, haciendo que no tengamos la revelación de Cristo, la vida de Cristo, lo que es su vida, su abundancia, su fortaleza, su dirección, su libertad. O sea, el árbol de la vida es Cristo, es el Padre a través de Cristo. Por eso es tan importante la intimidad con Dios, por eso es tan importante la presencia de Dios. Si tu espíritu está conectado al Dios, si tu espíritu estamos conectados, ¿sí? Y su presencia es el centro, Cristo es el centro de todo, sabes que no vamos a andar perdidos, desviados, confundidos, porque Cristo es el todo. Es tremendo que pasan los años y la iglesia anda en movimientos y actividades y acá y allá y acá. Si estuviéramos más en Cristo, si el espíritu estuviera más buscando a Cristo, no emociones, no cosas externas, es lo interno, lo que se produce interno, lo que produce los frutos del espíritu. Ayer veía un póster de X lugar, ¿no? Ven el profeta tal, y ven para que vivas un momento especial en el espíritu y para que te llenes y seas bendecido en el espíritu. O sea, necesitamos de un profeta, necesitamos llevarlos a Cristo, no entretenerlos. Necesitamos llevar a la gente a conocer a Cristo, a que Cristo sea revelado en sus vidas. Veía una persona que es muy fuerte, un líder muy, muy fuerte, está enfermo. Pero todo el movimiento que se ha creado gira alrededor de él y de mover al espíritu para que vea la gente cómo el espíritu se mueve y se cae y se ríe y esto y el otro y cosas así fuertes. Pero todo ese movimiento gira a través de un hombre, no a través de Cristo. El problema es que la persona está enferma, está paralizada. Y ahora, ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Quién los va a animar? ¿Quién les va a aplaudir? ¿Quién les va a decir, hagan? Y mira, ahí está el espíritu y sopla para acá y se cae por allá. Y todo se gestó alrededor de una actividad donde el espíritu era usado para que las personas vieran un poder, un movimiento de Dios. Pregunto cuántos corazones han sido transformados, cuántos corazones se han levantado, cuántos corazones se han arraigado en Cristo. ¿Y qué pasa si tú quitas el centro, si quitas lo que sostiene ese movimiento, la persona? De él depende la familia, de él depende todo. No dependas del hombre. Yo venía ahorita meditando en eso, qué tremendo. Porque han sido años y ha sido excelente esta persona. Excelente. Pero a veces Dios sí sabe que hasta un lado, porque ahora yo voy a ver qué tanto cimentado. A lo mejor él sí pudo conocer al Señor y todo, lleva años de creyente, muy apasionado. Y los demás
seguían su pasión, lo seguían a él, imitaban a él. Qué peligroso es eso. El no saber, ¿sabes qué? No. Nosotros hemos tratado, busca la presencia, métete en la palabra, pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor revelación, dile que te muestre. Hemos estado, insiste, tómate del Señor. No pongas la mirada en el hombre, no vengas y ensalces el hombre, porque el hombre no puede sostener la obra de Dios. Podemos participar, podemos colaborar, pero no somos el centro, porque eso trae maldición. El único es Cristo. Y adórale. No somos todos, ese Pablo, no somos todos sabios. Dice, lo necio escogió Dios. Pues sí, aquí estamos como necios, porque para el hombre es locura que Dios pueda usar un necio para avergonzar a un sabio. Pero necesitamos cada uno. Te estoy hablando esto porque es importante que el centro de tu vida sea Cristo, no árbol de conocimiento, el árbol de la vida. Que Cristo, su presencia sea palpable, sea real, que seamos portadores de su presencia y no dependamos de que alguien nos dirija nada más. Si no has aprendido a adorar, va a ser un problema para ti. Porque llevamos años motivando, enseñando, tratando de que fluyamos cada vez más en el Espíritu. Y si lo único que la gente aprendió fue el metras, se aprendió a hacer un karaoke. Es un karaoke. Necesitamos. ¿Por qué crees que nosotros recordamos los cantos tan viejos de hace 30, 40 años y siguen animando y dices tú, wow? Porque salían del corazón, estábamos muy inocentes, muy necios, muy tontos. Pero ¿sabes qué, Señor? Solo Dios hace al hombre feliz. En la mañana, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es mala, solo Dios hace al hombre feliz. Y ciertamente, solo Dios nos hace feliz. Solo Dios nos hace plenos. Nadie puede reemplazar a Cristo. Por favor, no reemplaces a Cristo con ninguna persona. Tengamos buenas relaciones, respeto, amor, todo eso es parte, porque somos un cuerpo. Pero el único que merece la gloria y de cuál debemos depender es de Cristo. No hagamos que el alma sea el que dirija nuestro crecimiento, porque lo puede hacer y lo ha hecho muchísimo. Este es el tiempo. Jesús dice, ustedes adoran, le dijo a la mujer, lo que no conocen. Pero la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que la última generación que se levante sea la generación de los adoradores. La generación que la tierra está esperando ver. La generación que fue profetizada. La generación emergente de hijos e hijas que están en Cristo, que somos canales de Cristo, que nos movemos en Cristo, que vivimos en Cristo, que manifestamos a Cristo. Satanás odia eso, que tengamos la identidad de hijos, herederos con Cristo, coherederos. Odia que nos sentemos juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Fíjate todo lo que Pablo recibió por revelación del Espíritu. Se va a una dimensión mucho más alta o profunda, como el que llaman, que los discípulos. Los discípulos hicieron un buen trabajo y fueron aprendiendo, y Jesús tuvo paciencia y les enseñó. Pero la revelación de ellos le llegó hasta donde vieron a Cristo. Y lo vieron que resucitó y todo, y le llenó el Espíritu. Pero Pablo, el religioso, el perseguidor, Dios usó al que menos esperaban. Aún confundió a la iglesia. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo Pablo? Pablo, el perseguidor, fue el hombre que Dios usó
para traer los misterios que estaban escondidos desde la eternidad, los secretos escondidos por generaciones le fueron revelados a Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo fue inmediatamente, cambió y se propuso conocer a Cristo. O sea, su misión se volvió Cristo. Su propósito fue Cristo. No que mi grupito, no que mi actividad, no que no fueron las redes sociales, fue Cristo. Y que entre más le conocía a Él, el Padre le empezó a revelar y revelar. ¿No creen que hay cosas que Dios quiere revelar a esta generación? Aún no ha acabado la revelación. Y nunca va a acabar, porque aun cuando partamos vamos a ir conociendo. Cristo seguirá siendo revelado. Ese es el testimonio de Cristo, es el espíritu de profecía. Nosotros podemos decir, es que ya tomé 3 cursos, ya yo me lo sé todo, ¿qué me van a enseñar? No se aprende por cursos, se aprende por revelación, se aprende por comunión, por relación. Sí, es que mi alma, ay, qué lindo me gozo. No. Tenemos que ser sensibles en ese tiempo a la voz del Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque las cosas están muy difíciles, peligrosas y complicadas. Pero ayer me recordaba, porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque Cristo no está muerto, porque Cristo vive y yo vivo en Cristo. Dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, y que el que tiene a Cristo, aunque esté muerto, físicamente vivirá. No vamos a experimentar la muerte, amados. El cuerpo físico se tiene que quedar aquí, porque fue creado para la tierra, pero cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, no puede ir el cuerpo. Vamos a tener un cuerpo nuevo, vivificado, un cuerpo como el de Él, sin arrugas, sin manchas, sin dolores, sin achaques. Ese cuerpo se va a poder brincar, va a poder volar, va a poder moverse. La vida del Espíritu va a ser plena. Entonces vivamos no por la carne que perece, sino vivamos por el Espíritu que trasciende. Con esto termino esta parte. Entonces, uno de los principales objetivos de Satanás que él tiene es hacer que los creyentes y los no creyentes vean la Biblia como un árbol de conocimiento, en lugar del árbol de la vida, para evitar que reciban revelación de Jesús, en quien nos encontramos, en quien vivimos, de su vida, de su poder, todo lo que tenemos en Él. Pablo dice, yo me propuse conocer a Cristo. Pablo se propuso ganar a Cristo. Y vamos a estar viendo cómo esta manera de ver, de pensar, de enfocar la vida cambió tanto y sigue prevaleciendo. Pablo es el hombre que más libros de la palabra escribió, y tienen que ver con revelación para estos tiempos. Así que gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos estás abriendo. Yo proclamo que se abren los ojos de nuestro entendimiento. Proclamamos, Señor, que viene una renovación de la mente, Señor. Viene un alineamiento, Señor, a nuestro espíritu. Señor, viene un orden divino, Señor. Señor, gracias. Declaramos que la palabra encuentra cabida, Señor. Que con mansedumbre recibimos tu palabra, tu instrucción, tu dirección. Y, Señor, que la palabra tiene cumplimiento y tiene procesos que nos van transformando de gloria en gloria. Gracias, Señor, por los planes y pensamientos de bien, porque tus caminos son más altos. Rendimos nuestra alma, rendimos nuestros pensamientos, rendimos nuestra voluntad, Señor, a ti, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Señor, permanecer, Señor, anclados a la verdad, Señor, cimentados a la verdad, Señor, y que la palabra, Señor, empiece a desatar la vida del Espíritu, empiece a producir esa libertad, Señor, que el alma busca conseguir, Señor, pero que solamente viene por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Pues vamos a prepararnos para